y forme una pequeña cantidad. Esto es importante, esta es la nueva explicación celular. En la parte de iniciación, perdón, y me piden, disculpen un poco. No te preocupes, doctora, yo estoy recibiendo a los nuevos compañeros. Bueno, genial, entonces. No te preocupes. Genial. Bueno, en la fase de iniciación, lo que hacemos es lo que el sistema en la fase de iniciación, ante un daño del factor tisular, que es muy importante, ya dijimos que puede ser de cualquier índole, que puede ser de varias índoles, es llama a los receptores al factor 7 para activarlo al factor 7A y a su vez actuar sobre el complejo del factor 10 y formar los 10 tenasas, y esto sobre la protrombina. Esta fase de iniciación pasa a una fase. En la fase de iniciación, la formación de trombina es muy pequeña, apenas del 1%. Es imposible que forme ningún coágulo que pueda activar nada, pero esta pequeña cantidad de trombina pasa a la fase que nosotros conocemos de amplificación, actúa sobre las plaquetas, sobre sus receptores, y estos, a su vez, me disculpan un ratito. Ahí, otra vez, disculpen. Tengo la pantalla... Bueno, soy nueva en el ambiente, como dice la gente. No puedo borrar algunas cosas que salen. Bueno, perdón, disculpen. Estamos en la fase de amplificación, en donde esa pequeña trombina formada hace que, actuando sobre las plaquetas, como ya dije, esto exponga otros factores que están en su citoplasma y en su misma membrana para hacer una explosión de trombina. Si ustedes estuvieron en algunos webinars o presentaciones sobre lo que hace el COVID, el SARS-CoV-2, sobre la coagulación y la formación de trombos, es en esta parte donde actúa el virus, exponiendo más, fabricando que sea una explosión que en vez de ser de 1000 pase hasta 3000 nuevas formaciones de trombina, y esto evidentemente va a hacer que los coágulos se formen en muchísima mayor cantidad. Básicamente eso es lo que pasa con el COVID, ¿verdad? Luego pasamos, esto se va, en la fase de amplificación, esto se retroalimenta de una manera exponencial hasta que pasamos a la fase de propagación. Estas grandes cantidades de trombina que se generaron en la amplificación van a ser los responsables de la transformación final del fibrinógeno a fibrina, y que a través del factor 13 activado se formen de monómeros de fibrina a polímeros de fibrina, que son los que van a contener en la red a las plaquetas activadas, ya unidas uno con otro, con un cemento que es el fibrino. La fibrina es la red y el fibrinógeno el cemento, y además van a dejar atrapados los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Es interesante que si no hay un buen hematocrito, una buena cantidad de células rojas, de glóbulos rojos, el tapón plaquetario tampoco es sólido. Y esto vamos a ver en la siguiente jornada que vamos a tener, que espero que ya estemos un poco más avanzados en este tema de las presentaciones, en donde a un hematocrito muy bajo, por más que tengamos todos los factores de coagulación, no se forman los coágulos. Y es lo que conocíamos nosotros como coagulopatía dilucional.
pensábamos que por la dilución de los factores de coagulación el coágulo no se formaba. Y entonces le metíamos dentro de la clínica ya hemocomponentes o componentes plasmáticos, plasma crioprecipitado, es plaquetas lo que encontrábamos, y el tapón seguía siendo débil, no tenía firmeza. Esto lo descubrimos con los métodos viscoelásticos, ¿verdad? Eso va a ser para la segunda clase, en donde vimos que un hematocrito inferior o que no esté entre 25 a 30 es incapaz de hacer que el coágulo tenga una firmeza competente. Entonces, no hay solamente una dilución de los factores de coagulación, porque como vamos a ver más tarde, con pequeñísimas, pero pequeñísimas unidades de los factores de coagulación, la hemostasia y el coágulo es firme. Y asimismo, si no tenemos un hematocrito correcto, por más que tengamos y que le añadamos, que le pongamos factores de coagulación, el coágulo no es firme. Esos son conceptos que son interesantes que lo vayamos describiendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseñó la cascada o el modelo celular, la importancia de las células para formar la firmeza del coágulo. El coágulo se puede formar y deformar. Y otra cosa que nos enseñó la cascada del modelo celular es la importancia del fibrinógeno, que vamos a ver un poquitín más tarde. Antes de escribir las pruebas globales de coagulación que tenemos que pedir, lo más importante, sobre todo para ustedes que son los que muchas veces tienen que tomar las muestras para enviar al laboratorio, es el tema de la toma de muestra. El torniquete no debe ser muy ajustado porque eso crea éstasis y también ya va a modificar los parámetros o los resultados que podemos tener. La mezcla es muy importante que se haga. Inclusive hay que hacerlo suavemente, no como si lo estuviéramos haciendo un milkshake, sino suavemente de arriba para abajo 5 veces. Parece una estupidez, pero es lo que necesitamos para que en el laboratorio podamos dar valores ciertos. Y los colores, que son muy importantes, que seguro ustedes ya conocen, ¿verdad? Que el color marrón, que es siempre para lo que a nosotros nos interesan los electrolitos, en quirófano, ¿verdad? Estamos hablando en quirófano. Y es el primero siempre en tomarse, luego el citrato, que es el azulcito, la tapa azul, y el último con EDTA, que es para banco de sangre y para hemogramas, ¿verdad? Es el último siempre en tomarse. Estos son los valores normales y qué es lo que mide con las pruebas que tenemos, ¿verdad? Que nos van a medir la hemostasia primaria, que nos va a medir la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, no es que la cascada de la coagulación quedó obsoleta, no, sigue sirviendo, está completa con el modelo celular. Ahí podemos entender más completamente lo que sucede in vivo. La cascada de la coagulación nos contaba lo que sucedía in vitro. Ahora, con el modelo celular, vemos que hay no solamente las proteínas de la coagulación, las proteínas plasmáticas, sino el papel, el rol de la célula, de las plaquetas, de su superficie, de sus gránulos, del factor tisular, del subendotelio y del colágeno del subendotelio. Todas esas cosas ahora nos dieron la panorámica total de lo que es el fenómeno de la hemostasia en el ser humano. Estos valores es interesante que ustedes guarden porque son los valores normales. Valores normales no equivale a valor hemostático. Vamos a ver que, bueno, esto es un recordatorio nomás de para qué pedimos cada examen. Esto es, un segundo, esto es otra vez un recordatorio de qué estamos
qué tenemos que pedir nosotros, todo esto se puede pedir para valorar la actividad plaquetaria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedir? Lo que está en rojo, evidentemente. No, lo otro ya es para el especialista. ¿En qué podemos pensar cuando algo sale alterado? Está allí descrito. Porque ustedes, básicamente, en sus consultaciones, en sus consultas preanestésicas, al solicitar las pruebas globales de coagulación, que también vamos a hablar sobre eso, y encuentran alguna alteración, tienen que dirigir, tienen que pensar, porque al pensar sobre una posible patología, eso va a inferir también en el tipo de anestesia que evidentemente van a tener que dar, ¿verdad? Ok. Esto es lo que nos mide la valoración de factores plasmáticos. Vemos también el tiempo de coagulación, es algo que hace mucho tiempo no se pide, pero sin embargo es interesante porque nos ve la fibrinólisis primaria, es interesante en las hepatopatías, el TTPA y el TP, ¿para qué nos sirven? Entonces y esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden, los niveles hemostáticos, como ven, no son iguales a los niveles o valores normales de la coagulación. Y eso es muy interesante porque a veces estamos suspendiendo cirugías por un TP de 50, de 60, o me dicen tiene que ser un TP de 70, cuando sabemos que TPs bajos pueden ser posibles, sobre todo cuando hay deficiencia de un factor protrombino dependiente, por ejemplo el factor 7. El factor 7, su nivel hemostático puede llegar a 10%, pero ese 10% hace que el TP nunca llegue al 70%. Este factor 7, con su valor de 10%, es totalmente hemostático, va a funcionar, no va a sangrar la paciente o el paciente, no se va a desangrar por eso, no hace falta que le hagamos nada. Su TP nunca va a llegar al 70%, se va a mantener entre 50 y 60%, le hagamos lo que le hagamos. Entonces, invertir en esa paciente un producto, un componente plasmático, ya sea de la industria, como el complejo protrombínico, o procedente del banco de sangre, es un desperdicio, entendiendo bien el tema del desperdicio, no está indicado. Lo que en esta paciente, con un TP que no sube a pesar del tratamiento con vitamina K, de una funcionalidad hepática correcta, de no tener otras patologías de base, enviar, ¿verdad?, a hacer el dosaje de factor 7 es muy frecuente y subdiagnosticado si estamos evidentemente entre 10, 11, 12, el TP no va a subir nunca, pero su valor hemostático va a ser totalmente competente. Entonces, son cosas que tenemos que guardar. Ahora, los test de coagulación que nosotros hacemos en el laboratorio no miden, no tienen en cuenta el efecto celular, ¿verdad? Tiene baja sensibilidad para el fibrinógeno, no es sensible a la función del factor 13 y no informan acerca de la fibrinolisis. La concentración de fibrinógeno cuando pedimos, tenemos que pedir siempre por el método de Klaus. ¿Por qué es importante? Esto ante pacientes complejos, evidentemente. Si uno de rutina no pasa nada, pero ante pacientes complejos, la medición del fibrinógeno debe ser por el método de Klaus. Normalmente, el fibrinógeno se hace para calcular
no se determina realmente porque el reactivo cuesta un poco, no sé, hay que comprar otro reactivo para eso. Entonces, ¿qué se hace en el laboratorio? No está mal, es válido ese método, está validado, pero no sirve para patologías complejas. Se hace una proyección aritmética con una fórmula a partir del TP y del TTP y hematocrito para ver cuánto de fibrinógeno tenemos. ¿Sirve eso? Sí, cuando es de rutina, cuando lo estamos haciendo, no sé, para cualquier otra cosa. Pero cuando pedimos fibrinógeno en estados de coagulopatías, en estado de shock hemorrágico, en estado de sepsis, en estado ante presencia de un lupus, que tenemos que una paciente lúpica que tiene que ser operada, el método tiene que ser de Claus. Aún eso no tenemos un efecto, es decir, no estamos detectando lo que está pasando en la célula, ¿verdad? Tampoco tiene sensibilidad al factor 13 y no nos informa qué está pasando con la fibrinolisis. Es decir, esto vemos bien con el trombolastograma, ¿verdad? Con el trombolastógrafo. Vos podés tener todavía un nivel aceptable de fibrinógeno, pero ya estar iniciando una fibrinolisis. Entonces, si estás iniciando una fibrinolisis y tenés un nivel aceptable de fibrinógeno, no va a hacer falta que le aportes fibrinógeno. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Un antifibrinolítico. Y esa disquisición diagnóstica es lo que nos va a ayudar el tromboelastograma, pero de eso no vamos a hablar hoy, así me escuchan la próxima vez. Con todas las pruebas globales de coagulación, lo que hacen es se mide sobre el plasma, no nos miden lo que está haciendo la célula, lo que está pasando a nivel celular, que son muy importantes, y no nos da una visión panorámica, que es lo que sí nos van a dar los nuevos métodos de diagnóstico. Y este es un segundo recordatorio. Otra vez, ¿dónde se inicia todo actualmente para que podamos entender tanto la interacción celular con las interacciones plasmáticas de la cascada habitual plasmática de los factores de coagulación? Se inicia en el factor tisular, que actúa sobre las células, primero del endotelio, subendotelio y de las plaquetas. Esta actuación en el primer momento fabrica trombina, que es lo que nos va a interesar a nosotros para la formación de coágulos. Es muy poca, pero esta poquita cantidad actúa otra vez sobre la célula. ¿Qué célula? Sobre las plaquetas, exponiendo sus receptores y los gránulos citoplasmáticos se acercan a la superficie y pueden lanzar sus gránulos densos. Y siempre con ayuda de los factores plasmáticos de la coagulación que están ahí, y en la fase de propagación, cuando hubo la explosión de trombina, es ahí donde la plaqueta activada va a actuar sobre la protrombina, trombina, el fibrinógeno va a desclivar eso, va a hacer que se exponga la fibrina y se puedan unir como una red, ahí entra el factor 13, se activa y se forma el polímero de fibrina, que es lo que va a atajar como una red todas las otras plaquetas activadas, los glóbulos rojos que también pierden su forma y forman como pseudópodos para poder atajarse a las otras células que van a venir, que son también los glóbulos blancos. Y la teoría, esto es algo importante que quiero que retengan, la importancia del fibrinógeno en todo esto, ¿verdad? Vieron varias desde los años 1900 finales, del 1900 y inicios del 2000, hubieron modelos experimentales que veían qué es lo que pasaba, qué era más importante, añadir plaquetas, sobre todo teniendo en cuenta la cascada de la CID, que era lo primero. Antes nosotros decíamos CID, primero plaquetas. Bueno, pero ¿qué se veía? Por más que vos le transfundías plaquetas y plaquetas y plaquetas, no formaba coágulo estable.
Entonces se empezó a pensar en otras cosas y es lo que vemos ahí. Con plaquetas, con un número normal de plaquetas se forma la red. Ustedes ven, está formada una red, que es el primer dibujito. Con unas plaquetas bajas también se forma una red, pero también que es menos fuerte. Sin embargo, con plaquetas bajas, pero suficiente fibrinógeno, la red igual va a ser potente. Y es ahí donde entra la teoría del ladrillo y el cemento. Con un número normal de ladrillos se forma el muro, que es lo que va a atajar el torrente, ¿verdad? Con un número disminuido de ladrillos o un número normal de ladrillos, pero sin cemento, que vendría a ser el fibrinógeno, la muralla se cae, le lleva todo el raudal. Y con un número, y aún con pocos ladrillos, pero suficiente cemento, que es el fibrinógeno, la muralla igual va a contener el raudal que viene, ¿verdad? Eso es explicando lo que en los modelos de experimentales se vio. En la superficie de una plaqueta activada, una sola molécula de trombina puede activar más de 1000 moléculas de fibrinógeno. Y cada plaqueta tiene en su superficie entre 4000 y más copias del GP1, GP2B y 3A. Entonces, lo que parece ser, es la hipótesis que establecieron, es que el incremento en la firmeza del coágulo en pacientes que no tienen suficiente número de plaquetas y que nosotros pensamos, bueno, va a sangrar porque no tiene suficientes plaquetas, no puede formar el tapón plaquetario, pero como tienen muchos receptores en su superficie, estos igual van a hacer que las moléculas, es decir, que el fibrinógeno pueda unirse, porque tiene demasiados lugares donde unirse. Entonces, ante una buena cantidad de fibrinógeno, por más que tengas pocas plaquetas, estas se van a unir y se va a formar la red y se va a formar la muralla y no va a pasar el torrente, es decir, va a haber una firmeza de coágulo. Esto es otra vez los experimentos que se hicieron ante diferentes conteos o numeración plaquetaria en tubos, por supuesto, ¿verdad? Y se vio que hay una tendencia al aumento de la firmeza del coágulo que es directamente proporcional a la cantidad de fibrinógeno. Es decir, que el coágulo se forma y es firme y no depende tanto del número de plaquetas, sino del valor o de la disponibilidad de fibrinógeno en el torrente sanguíneo. Bueno, este es otro experimento que dice la misma cosa. Se hicieron diluciones con diferentes cantidades de numeración plaquetaria, pero a menor numeración plaquetaria se ponía más fibrinógeno y bueno, y se vio que el aumento de fibrinógeno mejora la firmeza en las 3 concentraciones de plaquetas, que es dosis dependiente de fibrinógeno, evidentemente. Ahora la fibrinolisis. ¿Por qué se produce fibrinolisis? Por hipoxia, por trauma, tumor hepático, post cirugía cardíaca, por hiper o hipotermia y por terapia fibrinolítica, evidentemente. Lo que no lo vamos a ver en la siguiente jornada, porque esto era nada más que aclarar un poco la teoría celular de la coagulación. Probablemente la fibrinolisis esté subestimada y subdiagnosticada. En las hemorragias periparto se ha visto el valor tremendo y la fibrinolisis muy temprana que ocurre, que es lo que después desencadena una CID y que, bueno, después vemos todas las muertes por hemorragia en hemorragias del tercer trimestre, ¿verdad? Porque, bueno, eso es otro tema, pero ya la placenta misma libera factores fibrinolíticos. Entonces, la fibrinolisis en una hemorragia periparto se instala precozmente. Por eso el uso de antifibrinolítico es esencial en primerísimas etapas
de un sangrado periparto. Ahora vamos a ver a esta última parte, que vamos a justificar los exámenes complementarios y vemos que ya las pruebas de coagulación, ¿verdad? Pruebas globales de coagulación. Normalmente pedimos TP, TTPA, numeración plaquetaria, pero no sabemos lo que pasa en el endotelio, no sabemos cómo funcionan esas plaquetas que nos dicen que tenemos y cómo está el sistema fibrinolítico. Bueno, allí el sistema viscoelástico nos va a contar eso, pero no vamos a hablar de eso. El laboratorio debe ser confiable. Y la toma de muestra es el 50% de la fiabilidad de los resultados. Por eso les hablaba sobre esta toma de muestra en quirófano. Es muy importante. Si van a enviar una crisis de urgencia en quirófano por obvio motivo, siempre sacar primero entre 5 a 7 ml lentamente, guardar eso, no sé si podrán desechar, y la segunda muestra recién que sacan va a ser para meter en el tubito. Nunca hay que extraer así a todo dar, sino lentamente. Y el agitar 5 veces parece una estupidez, pero no lo es, de arriba, abajo, de cabeza, de pies a cabeza, digamos. Agitar el tubo, no como si estuviéramos haciendo milkshake, sino suavemente, y eso enviar, pero rápidamente al laboratorio. Y lo más importante en la toma de muestra, esto sí es capital, que la muestra sea del paciente que necesita, porque errores de paciente y de identificación los vemos a menudo y son fatales, y sobre todo en banco de sangre. La validación de las pruebas siempre se hace por referencias, los valores normales versus hemostáticos, eso que ya les decía. Un TP de 50 puede ser totalmente compatible con una cirugía, incluso una cirugía potencialmente hemorrágica. Tenemos que ver por qué no está subiendo los valores hemostáticos de ese cuadrito, ustedes lo tienen que recordar, pregunta de examen, valores normal versus valores hemostáticos. La importancia del fibrinógeno, valores de 150 miligramos o 1.5 gramos, de acuerdo al valor que use el laboratorio, es disparador. Y en la mujer embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, el valor es de 2 gramos o 200 miligramos. ¿Qué significa disparador? Que tenemos que empezar a ponerle fibrinógeno, a completar, es decir, tuvimos ya que haber hecho algún antifibrinolítico primero y luego el fibrinógeno, ¿verdad? ¿Y cuánto de fibrinógeno? Con 150 miligramos se hace 1 gramo. Depende también del peso, ¿verdad? Pero básicamente esto. Por debajo de 150 ya se pone 2 gramos de fibrinógeno, ¿verdad? Es muy fácil, viene en frasco liofilizado, se prepara, son 50 ml y se puede hacer en bolo, tranquilamente. Es como el Octaplex, que ya tienen un poco más de mano con eso, ¿verdad? Cómo aplicarlo, ¿verdad? Se puede hacer sin problema. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya estoy adelantando clases y es que me voy a callar nomás ya, ¿verdad? El valor alterado no es igual al riesgo hemorrágico. Tienen que saber que hay valores alterados. Por ejemplo, un TTPA prolongado puede ser un indicador de un inhibidor lúpico. Vos tenés un TTPA alterado, prolongado, vos tenés que buscar ¿qué cosa? Von Willebrand, tenés que buscar un inhibidor lúpico, sepsis, traumatismo, o puede ser por una cirugía cardíaca. La coagulación, ya sea tanto la hemorragia o la trombosis, es un mecanismo de defensa del organismo. Por eso siempre interpretar en el contexto clínico del paciente. Una prueba de coagulación nunca es una única prueba que puede considerarse diagnóstica. Hay que tener en cuenta el sistema fibrinolítico y el endotelio. Y otras variables, como la anemia severa, de lo cual ya hablamos. La acidosis es fundamental. La hipotermia. Por supuesto, la hipocalcemia, los tiempos resultados, el flujo sanguíneo, la viscosidad de la sangre. Pero si pueden retener cosas como el hematocrito,
el estado ácido básico del paciente y la hipotermia o el balance térmico del paciente. Esas tres cosas que se llama triada de Virchow son fundamentales para tener una hemostasia correcta, ya sea la fluidez de la sangre. Lo necesitamos ni hacia la trombosis ni hacia la hemorragia. Esto, disculpen, ya no traduje, realmente les presento mis disculpas, pero nada más que es para mostrarles que desde 1991 se vio que la utilidad de pedir las pruebas globales de coagulación, TP, TPA, plaquetas, en rutina es totalmente inútil. ¿Para qué supuestamente se hace esto? Para despistar o para un screening de pacientes que pueden necesitar productos sanguíneos o que pueden sangrar. ¿Cuántos de estos pacientes que fueron sometidos a las pruebas globales de coagulación tuvieron sangrado y que pudieron ser despistados o diagnosticados a través de esto? 5 sobre 4.141 pacientes, es decir, el 0,12% tiene un valor bajísimo. Eso dijeron los franceses, lo publicaron en 1991, ¿verdad? Luego los ingleses dijeron la misma cosa en los estándares de hematología del Comité Británico, ¿verdad? En donde en pacientes que no están seleccionados, los test globales de coagulación no están recomendados. Ahora, como dijeron pacientes seleccionados, los hematólogos, bueno, otra vez acá dice lo mismo, pero los hematólogos se reunieron en la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis y dijeron, vamos a facilitarle el trabajo a todo el mundo. Vamos a hacer un pequeñísimo cuestionario, simple, fácil de hacer, que va a ver cuál es el paciente que amerita que se le pida pruebas globales de coagulación e incluso qué otras pruebas. Y esto lo va a poder usar todo el mundo. Eso dijeron los hematólogos. Y entonces nos regalaron este cuestionario, que como ustedes pueden ver abarca muchas cosas, que tiene nada más que 14 secciones con un promedio de 7 preguntas por sesiones, con variaciones que van desde por sesión de 4 preguntas hasta 11 preguntas por cada sesión. Evidentemente, en la consulta preanestésica no lo vamos a hacer. Que si preguntamos el número de cédula de identidad, ya somos gente muy meticulosa. Entonces, ¿qué apareció? Apareció una anestesióloga, Francine Bonhomme, que hizo una valoración, es decir, esto es algo que tenemos que hacer. Son 7 preguntas, se llama el score o puntuación de EMSTOT, y se le pone número. Si está presente es 1, si está ausente es 0, y se suma, ¿verdad? Se vio que un valor de 2 superior o igual a 2 tiene una especificidad del 98.6% y una sensibilidad del 89,5% como predictor de riesgo hemorrágico. Ese paciente tiene una tendencia a la hemorragia. Por ende, tengo que pedirle las pruebas globales de coagulación y de acuerdo a eso capaz que otras pruebas o enviarle al especialista. ¿Y qué dice este cuestionario de EMSTOT? Y tiene 7 preguntas que globalmente analiza. H es por hemorragia, la E por hemostasia, pero sin la H nomás, ¿verdad? La M por menorragia, la S por surgery, que es cirugía, la T por extracción dental, la O por obstétricos y P, padres o familia. Es decir, que globalmente en 7 preguntas podemos tener una visión bastante acertada. Fíjense, 98,6% de intervalo de confianza de especificidad. Es mucho más de lo que era el 0,012% de las pruebas globales de coagulación hechas a mansalva a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas?
Uno si consultó alguna vez por un sangrado no habitual, por ejemplo, sangrado de la nariz o ante pequeñas heridas que no paraba de sangrar, si tiene tendencia a formar hematomas, si presentó sangrado prolongado luego de una extracción dentaria, todo el mundo se extrajo el diente alguna vez, y sobre todo si tuvo que volver a consultar al dentista por este tema. Porque te puede decir, sí, sangré muchísimo, porque también hay que valorar la parte del mucho, poco y así nomás de las respuestas de los pacientes. Tuvo que volver a consultar al dentista por su sangrado. No, después, no, entonces ese no sangró mucho. Esa paciente o ese paciente tuvo la impresión que, pero si ese sangrado no le obligó a consultar otra vez después de 24 horas, quiere decir que el sangrado estuvo, que paró. Igualmente es de tomar en cuenta, ¿verdad? Si alguna vez recibió transfusiones después de una cirugía, y si tiene familiares que sufren de alguna enfermedad de la coagulación, aunque no crean, y en esto les voy a contar una anécdota chiquita, siempre los que tenemos ya más de 28 años contamos anécdotas, a propósito de un caso como alguna gente publica su tesis, tiene familiares que sufren de enfermedades de la coagulación. Tuvimos una paciente, 12 años, paciente que se le quitó las amígdalas, que entraba ya la tercera vez porque entraban a coagular otra vez el pecho, porque sangraba, etcétera, etcétera. Entonces la anestesióloga, ella hace el diagnóstico y llamándome me dice, doctora, tenemos esta paciente, ¿puedes verla, por favor? Porque a mí ya me parece raro que 3 veces entremos, coagulemos y cada 24 horas tengamos, 24 y 48 horas tengamos que entrar. La última vez 3 días después. Y tenía todos sus pruebas globales de coagulación excelente, no pasaba nada, ¿verdad? Y preguntando, ella era huérfana, le atendía a su tía, estaba con su tía, y la tía me dice, sí, su mamá luego, no, el papá o la mamá, uno de los dos, murieron en un accidente. Uno, espontáneo, es decir, al tiro, fue el padre, y la mamá que iba de acompañante murió unos días después porque no paraba de sangrar. No paraba de sangrar. Sí, porque ella pues tiene esa enfermedad de un alemán, no me acuerdo, ese que sangra todo de balde. ¡Ah! Era un von Willebrand y que no se diagnosticó simplemente porque no se preguntó. Entonces esta pregunta sobre los pacientes es muy importante. Y las dos siguientes preguntas para las mujeres. Sangrado vaginal, menstrual, ¿verdad? Y sangrado excesivo durante el parto. Y si se le recetó anticonceptivos para parar estos sangrados menstruales o hierro por esa causa. Ahora, ¿qué me llevo a casa de todo esto? Uno, la hemostasia es un mecanismo de defensa del organismo. Tiene que ser evaluada en el contexto clínico. El modelo de la cascada clásica no es suficiente para explicar todo lo que pasa. Por eso hacemos uso del modelo celular. Los valores de rango normal pueden variar según el contexto y no siempre son predictivos. El cuestionario EMSTOT tiene un valor predictivo mucho mejor que las pruebas globales de coagulación. Están validadas, pueden presentar, no es que usted puede decir, sí, pero cuando el abogado venga a decir no se le hizo su crasis. Señores, acá tengo esto, la crasis normal tiene 0,012% de valor predictivo, en tanto que mi cuestionario esto tiene una sensibilidad del 98 y más por ciento. Y lo último, que se conecten dentro de 15 días para entender los nuevos instrumentos de valoración de hemostasia y su aplicación clínica. Y bueno, muchas gracias. Ahora no sé cómo volver. Sí. Gracias, profe. No sé, para mí excelente la charla. Pero, si tienen algunas dudas, abrimos para las preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Evidentemente, con lo que nos contaste, ¿Puedes hablar un poco más fuerte? No se entiende. Sí, voy a tratar de revisar eso. A ver, un poco.
No, ahí me escuchado, doctora. Sí, ahí sí, ahí. No, estaba diciendo que evidentemente que con lo que nos contaste, nosotros estábamos apreciando como el bosque solamente el árbol, ¿verdad? El tema de las pruebas analíticas y perdiendo todo, o sea, pensando que así analizábamos todo. En realidad, hay muchas partes de la hemostasia que son importantes, como citaste, la relación de la fibrinolisis, la función planetaria, etcétera, que se nos escapan. Entonces, mi pregunta concreta va así en términos esquemáticos, y sobre todo para los residentes, cuando entran a valorar las pruebas estándares de la población, ¿qué esquema mental tendrían que tener en el sentido de qué es lo que exactamente qué información exactamente puede darnos acerca de la condición hemostática del paciente de cada una cirugía de estas pruebas estándares? Porque es una evidencia que mostrase no son relevantes. Aparentemente no predicen qué pacientes van a necesitar hemoterapia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol actual que tenemos que dar a estas pruebas? ¿Tenemos que ir pidiéndolas? ¿Tenemos que dejar de pedirlas? Si las pedimos, ¿con qué propósito hacerlas? O sea, ¿qué vela le damos en este entierro a estas pruebas? ¿O definitivamente debemos ponernos a leer materia celular y otros auxiliares complementarios? Bueno, sí, sí creo que entendí más o menos, ¿verdad? Aquí también, ya. Estoy intentando poner la diapositiva, pero no sé por qué no me sale. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo más importante que si logramos hacerlo es establecer un protocolo, famoso protocolo, ¿verdad? ¿Qué tipo de protocolo? Con fundamentos científicos y de evidencia médica, ¿verdad? Una cosa es ver que las pruebas globales de coagulación, TP, TTPA, numeración plaquetaria, son totalmente innecesarias para predecir como valor predictivo de un paciente potencialmente hemorrágico en la cirugía. Eso ya lo tenemos conocido desde 1996, creo que decía, 96, 91. Ya esto estaba, desde el 91. Y sobre ahí podemos buscar otra vez un montón de literatura al respecto que respalde eso. ¿Qué es lo que tenemos que implementar? El cuestionario mSToPS. Y con ese cuestionario mSToPS, ahí ver a quiénes pedir pruebas de coagulación. Y ante ¿qué es lo más importante? Son los antecedentes personales, evidentemente, y familiares. En pediatría tiene muchísimo interés el antecedente familiar de sangrado. Y en eso tenemos que tomarnos tiempo y preguntar preguntas específicas. Si bien este mSToPS, tristemente no lo estoy pudiendo, no le agarro la mano a esto para bueno, vamos a ver, creo que está acá. Ahí, acá. Este es, ¿verdad? Este cuestionario dice, ¿tiene familiares que sufren o si son mujeres el tema del sangrado vaginal? Hay que ser específicos. Un sangrado vaginal que necesite un cambio de 5 toallitas higiénicas normales por día, mojadas, no aquellas que son así medio con un toque que no pueden ver una gotita en su pañalcito, ¿ver? Y tienen que cambiarse, sino aquellas que se cambian bien mojadas o que usan protectores nocturnos, tipo pañal desechable ya por la menstruación. Eso llama la atención. Eso amerita no solamente una prueba de coagulación, sino una consulta con el hematólogo. Los familiares en el tema de las criaturas es muy importante. Y si ustedes pueden implementar que yo le hago las pruebas globales de coagulación porque tiene un mSToPS igual o superior a 2. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Y esto les va a guiar. Esas 7 preguntas les guía a ustedes. Puedo darle después. Si ustedes recuerdan, les voy a mostrar
esto que es... Porque el mSToP tenés que ver con esto, ¿verdad? ¿Cuál de tus preguntas de mSToP te están hablando de la numeración plaquetaria o de la actividad plaquetaria? ¿Y cuándo pedirle ahí una numeración plaquetaria? Resulta que tiene sangrado gingival que no es por una gingivitis o que le sangra fácilmente la nariz y que, bueno, hay que descartar que sean malformaciones anatómicas también, ¿verdad? O que tiene pequeños hematomas, no los grandes, petequias. Esto te está hablando de una actividad plaquetaria que puede ser fragilidad vascular pero tu número de plaquetas está normal. Mandale al hematólogo para ver si tenemos otros déficits, que ya pueden ser déficit de vitaminas, de folatos, o algo así. Ahí le pedís tu numeración plaquetaria que ya vas a tener luego, pero tu mSToP te va a sugerir enviarle al hematólogo para que investigue la funcionalidad plaquetaria o la fragilidad capilar en todo caso. La tendencia a formar hematomas espontáneos te va a dar pie para que le pidas TP-TTPA. Tenés un TTPA prolongado en una mujer, es que ya vas a pensar en una hemofilia, hace hematomas grandes, a lo mejor tiene artrosis, no sé qué, una hemofilia de pequeña, leve o moderada, ¿verdad? Pará, si es una mujer puede ser un lupus, puede ser un inhibidor lúpico, es decir, para el carro, pero ahí ya te da, yo voy a pedir TPA sobre todo, ¿verdad? Si tu mSToP te da algo positivo en esa pregunta. El sangrado prolongado, la misma cosa, aquí están los factores. Puede ser el von Willebrand, puede ser el factor 8, puede ser un déficit de factor 7 es decir, inferior al 10%. Tenemos pacientes que tienen factor 7 del 2%, es decir, evidentemente que va a sangrar y va a formar hematomas también. Si necesitó transfusiones, también ahí le vas a pedir más. Y yo creo que si ustedes pueden establecer el mSToP de rutina y de acuerdo a eso pedir las pruebas globales de coagulación. Y nunca olvidar el perfil pretransfusional. ¿Por qué? ¿Qué te referís exactamente con eso? El perfil pretransfusional es la tipificación ABO-D, ¿verdad? En mujeres en edad fértil se tiene que pedir el fenotipo RH y KEL siempre, y la PAI. La PAI es indispensable, sobre todo teniendo en cuenta que todo paciente que entra en cirugía puede ser posible de recibir una transfusión. Es decir, hay algunos que tienen mayor potencialidad y otros menos, evidentemente. Pero algo que no puedes dejar de pedir es la PAI. ¿Por qué? Porque una PAI negativa te concede a vos el permiso de hacerle sangre compatible sin importar el grupo sanguíneo. Es decir, lo que tenemos que pedir nosotros es sangre compatible. El banco de sangre, la UMT, es la encargada de enviarte sangre que no va a hacer una hemólisis intravascular a tu paciente. Puede hacer una hemólisis extravascular en casos de sangrado de código rojo obstétrico, por ejemplo, por hemorragia en el tercer trimestre, paciente RH negativa, banco de sangre te manda RH positivo, y digo, ¡ah! Gritás y no sé qué, le vas a matar a mi paciente. No, vos le vas a matar a tu paciente si no le haces ese glóbulo rojo RH positivo. ¿Por qué? Es cierto, le va a causar una hemólisis, pero extravascular. Le va a salvar la vida. Después de salvada su vida, tu paciente va a estar un poco ictérica, va a tener un toque hepático leve que va a poder solucionarse después. Los terapistas se van a encargar de eso, ¿verdad? Juntamente con la parte de hemoterapia. Pero el banco de sangre tiene la obligación de enviarte sangre compatible y vos de pedir lo mismo. Porque ustedes saben, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero el O es compatible con todos los grupos sanguíneos. Sabemos que el A un paciente A solamente puede recibir O A, ¿verdad?
Sabemos que el paciente AB puede recibir cualquier cosa, como yo digo, hasta bleque puede recibir, pero no recibe bleque, por favor, ¿verdad? El AB puede recibir el O, el A, el B, el AB. Es decir, no es hacer isogrupo, isofactor, es hacer sangre compatible. Va a traer en casos de emergencias vitales, evidentemente, o en casos de quirófano. Y para eso vos necesitas tu PAI, tu pesquisa de anticuerpos irregulares. Si esta está negativa, vos podés actuar de esa manera. Si esta está positiva, si te dice PAI positiva, ahí tenés que parar, pedir sangre compatible como siempre, pero adelantarte, porque necesitas como mínimo media hora para compatibilizar eso, porque ahí ya vamos a pruebas con fases antiglobulínicas que llevan más tiempo. Entonces, vos lo que tenés que saber es si tu paciente está apto para recibir sangre compatible o tiene que recibir sangre con prueba cruzada en fase antiglobulínica, ¿verdad? Si tu PAI es negativa, puede recibir sangre compatible. Si tu PAI es positiva, necesita la fase antiglobulínica, necesita un cruce de bolsa versus paciente individual, 1 a 1, ¿verdad? Entonces, ahí ya la cosa es un poco más. Entonces, vos lo que tenés que hacer, ABO de fenotipo RH y KEL en las mujeres fértiles, con edad fértil, en edad fértil. Esto es desde que nace hasta la menopausia, y después ya podés no hacerle compatible, ¿verdad? Es decir, no con fenotipo KEL ni RH. Y tu PAI, la PAI negativa que siempre tenés que pedir. Y la PAI, si es que no recibió transfusión, está bien. Puede ser de hace 3 meses, si es que no recibió transfusiones. Si recibió transfusiones, debe ser actualizada cada 10 días. Es decir, si tu paciente estuvo en terapia y ahora va a entrar a quirófano, recibió sangre en terapia, mira su PAI, recibió sangre hace 7 días y su PAI es de hace 15 días. Actualizar la PAI. Bueno, no sé, me parece que me extralimité. Fantástico, clarísimo. O sea que tenemos que cambiar el chip. Sí. También me preguntan que si hay alguna modificación. Pregunta si es que hay una modificación del cuestionario en stock para pediátricos. Yo creo que más o menos respondiste eso. Sí, ya no hay modificación. Hay insistencia en algunos puntos, pero no modificación. Evidentemente a una criatura de 7 años no le vas a preguntarle sobre menorragias, ¿verdad? Pero claro, sí a la madre. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, anfitriona. Entendieron todito ya, parece. Una cosa siempre. Es probable. En relación a la evaluación de me gustó mucho cuando doctora, te referiste a que habíamos armado la explicación de cómo funcionaba la cascada de la población a partir de pruebas analíticas, ¿verdad? Que este paso al estudio del modelo celular nos obligó a ampliar un poco la visión y darnos cuenta que había otros jugadores, digamos, en escena, ¿verdad? ¿Cómo se evalúan esos otros jugadores? Porque, ¿cómo sabemos quiénes son, qué puesto juegan y qué es lo que hacen, ¿verdad? O lo que no saben hacer? ¿Qué herramientas más existen para evaluar esta? Bueno, eso lo van a ver en el próximo episodio por Netflix. Es decir, que ese es el tema de la segunda charla, la segunda jornada, que es justamente los métodos viscoelásticos. Todo este caudal de información y de conocimiento que tenemos es gracias a los métodos viscoelásticos, que primero se hicieron a nivel experimental, laboratorial, y luego se pasó al instrumento que hoy conocemos como tromboelastógrafo. Y es muy importante porque se hace sobre sangre total, no sobre el plasma. Fíjense que cuando ustedes envían para una crisis, envían en el tubito con citrato.
Es decir, que se para y hace que no se active el calcio cuando se une a la superficie, etcétera, etcétera. Y lo que se mide son los factores plasmáticos de la coagulación. Se olvidan del endotelio, de las células, de todo el resto, excepto para la numeración plaquetaria, pero numeración plaquetaria se hace sobre tubo con EDTA como un hemograma. ¿Sí? Es que otra cosa, se mide las células. Entonces, ¿quiénes nos van a decir qué jugadores? Y es muy importante saber qué jugadores están en juego. Son los métodos viscoelásticos. Sin estos, realmente hacer lo que pretendemos hacer, que es tema de la segunda charla, que es una hemoterapia por objetivo y fundamentado, ¿verdad? Porque, como yo les decía, al principio, antes de todos estos conocimientos, pensábamos que agregándole muchas plaquetas al paciente que estaba sangrando con hemorragia por CID, eso iba a solucionar el problema y le bañábamos en plaquetas, ¿verdad? Resulta que no era solamente eso. Igual no formaba un coágulo firme. El coágulo era muy lábil y seguía sangrando hasta que, bueno, se nos iba paciente. Descubrimos el tema del fibrinógeno, pero es todo gracias a este modelo de estudio. Primero fue un ensayo experimental y luego ya tenemos como instrumento de diagnóstico. Y la hemoterapia, o la terapia con productos sanguíneos, debe ser guiada por objetivos. Es decir, muchas veces puedes tener una dilución de factores de coagulación, ¿cierto? Tenés una dilución de factores de coagulación. Evidentemente también vas a tener un hematocrito bajo. Entonces, solucionás tu problema haciendo primero un concentrado globular y después los factores que te faltan. O a veces solamente estabilizando el pH de paciente más una transfusión de glóbulos rojos, haces que tu hemostasia sea correcta, que tu coágulo sea firme. Pero las complicaciones que vamos a ver después. Corrigiendo los condicionantes hemostáticos, que a veces eso nos concentramos en pasar el rojo o hemoderivados mansalva y perdemos de vista que los condicionantes hemostáticos como la hipotermia, la acidemia, la hipocalcemia están frente a nosotros y nosotros pasamos hemoderivados los locos, el paciente sigue sangrando, obviamente. Sí. Eso es realmente importante. Eso es como yo les decía, la triada de Virchow, ¿verdad? Hipotermia, acidosis, ¿verdad? Y ralentissement, me voy a acordar el otro en español después, ¿verdad? Pero es la triada de Virchow que siempre tenemos que tener en cuenta. Yo les decía, gases en sangre, hematocrito y la hipotermia, es decir, el estado térmico del paciente, ¿verdad? Es muy importante, porque igual aunque tengamos un buen hematocrito y una buena administración de factores de coagulación, si tenemos una acidosis, eso no va a funcionar. Si al principio cuando yo pedía, y su estado ácido-base, me miraban todo mal, porque decía, yo le llamé para que me haga sangre y me pida ácido básico. Bueno, pero es importante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la siguiente clase cuando veamos hemoterapia por objetivos. Muchas gracias, doctora. Realmente, no, gracias a ustedes. Esto es muy importante para nosotros y el déficit todavía es demasiado grande. Entonces yo creo que vamos a necesitar mucho más de tu ayuda, doctora, y de tu sabiduría para poder salir del camino. Está todo en los papiros. Yo lo que les puedo contar es mi experiencia, ¿verdad? Como siempre les dije, no es que sé mucho, sino que ya soy vieja y ya cometí muchos errores, entonces ya sé qué no tengo que hacer o qué puede salir mal, ¿verdad? Eso es lo más invaluable. Luego ya está, pero todo está en los papiros y muy bueno. Todos, si quieren, yo les paso después, te paso a vos, Héctor, o al profe Delgado, algunos papiros para leer. Fantástico, sí, te cedo la palabra. Gracias, doctora. Ok, gracias. Chao, chao. Bueno, damos por terminada la charla de hoy. Gracias por la paciencia que nos tuvieron y les estaré avisando para dentro de 15 días de vuelta.
Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.